Sí, muy buenas noches, estimados televidentes. Sean bienvenidos a esta edición de Ave Ayala Mundo de hoy, lunes 8 de enero de 2018. Como siempre les decimos, nuestro equipo de trabajo les invita a que nos acompañen en la próxima casi media hora para llevarles los comentarios y análisis de algunos de los sucesos internacionales más importantes de las últimas 24 horas. Vamos a dirigirnos hacia nuestro continente. Les adelanto que hoy será un programa prácticamente muy latinoamericano porque hay bastantes hechos e informaciones importantes en nuestro continente. Directamente empezamos ya en México y es que se ha conocido durante esta jornada de lunes que los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, quien representa al Partido Revolucionario Institucional, serían los dos candidatos más votados de efectuarse ya las elecciones presidenciales que están previstas para el mes de julio próximo. Según una encuesta elaborada por Suazor Consultores, el candidato López Obrador obtendría un 25% de los votos de todos los mexicanos que han asegurado que acudirán a ejercer su derecho al sufragio. Mientras que Meade, quien representa al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, como ya les decía, alcanzaría el 23%. Detrás de estos dos candidatos estarían ubicándose en primer término Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional, del PAN, que cuenta además con el apoyo del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que era la anterior formación de López Obrador, así como de Movimiento Ciudadano. Anaya obtendría un 19%. Aquí vean a López Obrador, que nuevamente está encabezando las encuestas. Él abandonó por serias divergencias al PRD, se ha presentado con esta nueva organización. El Movimiento de Regeneración Nacional está teniendo un gran apoyo popular nuevamente. Es una figura política de México que ha demostrado mucho civismo y que a pesar de ello, en anteriores presentaciones que ha estado en elecciones presidenciales, no ha logrado el triunfo. En dos ocasiones incluso él aludió y denunció manipulaciones y fraude. En este momento tiene un respaldo bien amplio. Esta organización que ellos han llamado Movimiento de Regeneración Nacional está avalada por varias organizaciones sociales como el Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social y también por otros movimientos sociales. El López Obrador ha dicho que juntos harán historia. Aquí vemos el otro representante que está obteniendo mucho respaldo, Meade, un respaldo encabezado por el PRI, aunque él es un candidato que hasta ahora no había estado envuelto en la política, está representando y respaldado a su vez por la militancia del PRI, en uno de los partidos históricos de mayor relevancia en toda la política mexicana, y en este caso también está respaldado, como les decía, por el Partido Ecologista Mexicano y la Alianza Nacional. Después de Anaya, les decía que es el representante del PAN, el tercero más votado. Aquí vean al actual presidente Enrique Peña Nieto, que en estos momentos tiene severas críticas por las situaciones de inseguridad, los continuos asesinatos de representantes de alcaldías que pertenecen al PRD en las últimas jornadas. Recuerden que habíamos hablado de ello aquí en nuestro espacio. Bueno, pues los otros dos aspirantes que son independientes, Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, así como Jaime Rodríguez, quien es gobernador de Nuevo León, aparecen con un 6 y un 2%. Estas elecciones de México tendrán lugar en julio del presente año 2018 y además de la elección del presidente del país, que será quien relevará a Enrique Peña Nieto, también serán elegidos durante estos comicios los miembros del Senado, de la Cámara de Representantes, así como 9 gobernadores de estados y varios funcionarios en diversas municipalidades del país. Este es uno de los temas más importantes que durante este año serán seguidos, las elecciones mexicanas. Y desde México vamos hasta Ecuador,
aunque no exactamente por un tema ecuatoriano, sino porque durante esta jornada ya fue ratificada y de hecho están presentes allí en Quito, la capital de esa nación sudamericana, los representantes del gobierno colombiano y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, porque han retomado los diálogos para la búsqueda de un acuerdo de paz. Recordemos que ya el gobierno colombiano, encabezado por el actual presidente Juan Manuel Santos, logró hace 2 años en La Habana, Cuba, un acuerdo de paz con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, Ejército del Pueblo, la FARC-EP, que ha devenido ahora en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y que recientemente, hace apenas 3 jornadas, se reunieron en Cartagena de India y discutieron precisamente el avance de este acuerdo de paz. Pues bien, aquí vean a Iván Cepeda, que es uno de los senadores del Polo Patriótico de Colombia y que respalda estos diálogos de paz. Pues como les decía, ahora el gobierno ha retomado estos diálogos con el ELN, la segunda guerrilla histórica dentro de la historia de Colombia, y un paso muy importante, y sobre todo después que el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, así como casi más de centenar y medio de académicos, representantes de paz, representantes de movimientos sociales y políticos, representantes de centros institucionales, educacionales de Colombia, le han solicitado precisamente a Juan Manuel Santos, a quien vemos ahora en pantalla, así como también al jefe, comandante principal del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, que ratifiquen y que extiendan el proceso de paz, más que el proceso de paz, la tregua bilateral que había sido acordada hace algunos meses, que precisamente debía vencer mañana martes 9 de enero y que le están solicitando a ambas partes, tanto al gobierno como a esta guerrilla, que la ven ahora en sus pantallas, en sus operaciones en territorio colombiano, que renueven este acuerdo bilateral para que se puedan mantener estos diálogos de una manera distendida. Ya son 102 días de cese de hostilidades los que han sido pactados, y de extenderse posibilitaría que continúe un clima muy positivo para que siga avanzando este diálogo de paz, y que lo necesita Colombia ya con el acuerdo con la FARC-EP, que ha devenido, como les decía, en organización política, un partido FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Si se lograra este acuerdo de paz, Colombia estaría avanzando aún más en lograr una paz, una nación que realmente ha tenido unas secuelas bien duras, bien difíciles, ya no solo por los enfrentamientos de estas guerrillas con las fuerzas gubernamentales, sino también por el paramilitarismo, que sería otro tema, y que por supuesto Juan Manuel Santos ha hecho esfuerzos para ello, pero todavía siguen existiendo en el país, ya no solo esas fuentes de narcotráfico que siempre se han denunciado internamente y desde el exterior, sino también el paramilitarismo, que recordemos fue aupado sobre todo en épocas de gobiernos anteriores. De Colombia vamos a ir a nuestra primera pausa. Al regreso estaremos nuevamente acá en Avia Yala Mundo con más temas de la actualidad latinoamericana. Seleccionamos las mejores variedades de uva para galardonar el coraje de nuestro pueblo, reflejando en esta botella el espíritu de 200 años de libertad. Este es nuestro bicentenario. Colbert, dan gusto a la vida. Revisamos el acontecer cultural en nuestro país. Conversamos con nuestros actores culturales y seguimos de cerca nuestra agenda nacional. Avia Yala Culturas, el único informativo cultural de Bolivia.
De lunes a viernes a las 17 horas. Los esperamos. Solo por Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Los idiomas de nuestras culturas. En castellano. ¿De dónde vienes? Quechua parlaipi, maimanta jamunki. Aymar Aruta. Caucats Jutta. Ñe Guaraní. ¿Quiotigüireyu? Los idiomas de nuestras culturas. Estamos de vuelta y como les había adelantado, hoy tenemos bastante información sobre nuestro continente latinoamericano. Por eso en este segundo bloque vamos a ir directamente al Istmo Centroamericano. Allí en El Salvador han habido repercusiones muy importantes porque una información que ha emanado desde Estados Unidos muy vinculada con El Salvador, y es que durante esta jornada el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos canceló el Estatutos de Protección Temporal, el TPS, que salvó de la deportación hasta ahora a 200.000 inmigrantes salvadoreños y sus familiares. Los afectados por esta medida, que están en suelo estadounidense, al menos desde el año 2001, tendrán hasta el 9 de septiembre de 2019 para salir del país o conseguir otra condición de residencia legal, de acuerdo con un informe enviado durante este lunes al Congreso por dicha agencia federal. Recordemos que es el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos el que ha emitido este informe. Solo el Congreso podría legislar para emitir una solución permanente y otorgar un estatus migratorio duradero y legal a quienes ahora están protegidos por el TPS. Recuerden que es el Estatutos de Protección Temporal, para seguir viviendo en el territorio estadounidense durante muchos años, por lo que este plazo de 18 meses, según los analistas, permitirá al Capitolio aprobar las leyes correspondientes sobre el tema. Una situación que, por supuesto, ha puesto en tensión a esa gran cantidad de inmigrantes salvadoreños que se encontrarían a partir de ahora nuevamente en el limbo, casi 200.000 según las informaciones y sobre todo lo que ha expresado precisamente el gobierno salvadoreño. Ellos, recordemos que han continuamente hecho protestas para salvar este TPS, específicamente las agrupaciones de salvadoreños en Washington, en New Jersey, también en varias ciudades de California. Aquí vean imágenes de la que realizaron hace un año y algo más, precisamente en Washington, fueron y se manifestaron frente al Capitolio exigiendo que se les renovara este permiso para poder estar de manera legal en Estados Unidos, sobre todo una comunidad que se vio necesitada de emigrar durante los años 80, 90 del pasado siglo, debido a las difíciles situaciones por la que atravesó el país, sumado en dictaduras o en gobiernos represores que encabezaba el Partido Arena. Aquí vemos al canciller de la República, Hugo Martínez, quien afirmó que la prórroga de 18 meses será muy importante precisamente para que estos casi 200.000 salvadoreños acogidos hasta ahora por ese programa de protección temporal, por el TPS, puedan renovar su estatus y puedan entonces en el 2019 mantenerse de manera legal en el territorio de Estados Unidos. Una medida que veamos cómo la han reflejado diferentes medios que han criticado rotundamente a el presidente Donald Trump en algunos casos, porque realmente la decisión ha sido muy repentina y de hecho la situación podría ser bien grave, ya no solo para esos casi 200.000 salvadoreños, sino para
un número mucho mayor de familiares que no están incluidos en ese programa de protección temporal, u otras familias que ellos tienen aún en El Salvador y que por supuesto dependen en gran medida de todas las remesas que año tras año envían. El Salvador es uno de los países que más remesas recibe por parte de sus emigrados en Estados Unidos, como casi todas las naciones centroamericanas, y es uno de los puntos importantes del producto de ingresos al Producto Nacional Bruto de El Salvador. Veamos, como les decía, algunas de estas repercusiones. Hispan TV: Estados Unidos deja sin protección temporaria a más de 200,000 salvadoreños. Pasemos a otra de las portadas. Este es de Washington Post: 200,000 salvadoreños podrían verse forzados a ser deportados de Estados Unidos si Trump, si finalmente esta ley que este pedido que partió desde la Casa Blanca es aprobado o no es renovado en estos próximos 18 meses, como les decía. Pasemos a otra de las portadas. Prensa Latina: Estados Unidos elimina protección temporal a inmigrantes de El Salvador. Seguimos con El País, diario español: Estados Unidos retira la protección a 200,000 salvadoreños y abre la puerta a su deportación. Esta deportación, como les decía, está pendiente de que durante estos 18 meses el Congreso retome la discusión sobre esta medida. Veamos otra. RT: el gobierno de Trump cancela el TPS, el programa de protección temporal de El Salvador. 200,000 inmigrantes en riesgo de deportación. Vean que se está haciendo una denuncia de que realmente esta cancelación genera un gran problema para todos estos salvadoreños, independientemente de que tengan esos 18 meses todavía para hacer de nuevo todo el proceso de tramitación legal de su estatus ahí en Estados Unidos. Y veamos finalmente, como les decía, el canciller salvadoreño reconoció como óptima esta prórroga de 18 meses para ver si, por supuesto, los casi 200,000 salvadoreños que se encuentran ahora en esta situación, en este limbo, pueden resolver esa situación, pueden obtener nuevamente un estatuto legal dentro de Estados Unidos y seguir ayudando ya no solo a su familia, sino también al país. La economía salvadoreña realmente tiene una alta dependencia de ese ingreso a través de las remesas que llegan procedentes de Estados Unidos. Vamos a ir a una segunda pausa. Regreso, no se vayan, porque vamos quizás con el tema más importante de lo que ha acontecido en nuestro continente latinoamericano durante esta jornada. Les adelanto que estaremos llevándole fragmentos de la rueda de prensa que ha establecido hoy el ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa, en la que hace severas críticas y denuncias contra lo que ha llamado una traición a la revolución ciudadana, a la década ganada del pueblo de Ecuador, porque lo ha precisado, que no es a su persona, sino a la década ganada por el propio pueblo ecuatoriano. En segundos estamos de vuelta en Avia Yala Mundo. Sembrando Bolivia. En 12 años de gestión, el Gobierno Nacional junto a la Unión Europea invirtieron más de 600 millones de bolivianos para el cofinanciamiento de 1.225 proyectos en las zonas de intervención. Con los programas Apoyo a la Política Sectorial PAPS 2 y el Programa de Apoyo a la Política Sectorial Seguridad Alimentaria, APSA, mejoramos la calidad de vida de las familias bolivianas. Fondo Nacional de Desarrollo Integral, FONADIN. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. One world, many connections. Coming soon in Avia Yala Channel, Connected. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Ley 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Artículo 7. Tipos de violencia contra las mujeres. Violencia física. Es toda acción que ocasiona lesiones y o daño corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanente.
que se manifiesta de una manera inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio. Fieles a nuestra convicción y a nuestro aporte al Dakar, Aviala Televisión presenta Campamento Dakar 2018, lunes a miércoles, 18 horas. Aviala Televisión, un continente de culturas. Y como les decía, en este tercer bloque queremos dedicárselo a lo que ha acontecido durante esta jornada en Ecuador. El expresidente Rafael Correa, quien recordemos regresó hace algunas jornadas nuevamente al país, ha denunciado durante esta jornada, durante una rueda de prensa que ha sostenido con diversos medios allá en Quito. No, estuvo en Quito primero temprano, pero también estuvo en Manabí. Y allí fue donde tuvo este conversatorio del que vamos a presentarle alguna síntesis, donde ha denunciado lo que él considera una traición a la Revolución Ciudadana por parte del actual gobierno, de las autoridades del actual gobierno que encabeza el presidente Lenín Moreno. Ha incluso explicado a la población durante su intervención por qué hay que votar no contra algunas de las preguntas que se van a incluir en el próximo referendo de inicios de febrero y que ha sido impulsado por el propio presidente Lenín Moreno. Hay una etiqueta que se ha fijado en Twitter, el signo de número, diles no, y el presidente ha destacado eso. Pero veamos las palabras que él le dijo a algunos periodistas sobre por qué regresó nuevamente hace apenas unas horas, hace apenas 2 jornadas a Ecuador, y lo que está llevando adelante junto con seguidores que siguen siendo fieles a la Revolución Ciudadana. Escuchemos lo que dice el expresidente Rafael Correa. Yo había dicho al país que me quería retirar de la política y como siempre fui muy sincero, pero ni en nuestras peores pesadillas nos imaginamos lo que iba a suceder. No nos engañemos, una abierta traición, el pacto para destruirnos con lo peor de la partidocracia, un diálogo que solamente ocultaba acuerdos previos con los Bucarán, con los sociocristianos, ya reconocidos, ya es público eso, ellos mismos lo han dicho. Cada semana un escándalo para tratar de destruir la imagen de la Revolución Ciudadana, la imagen de Rafael Correa, instrumentalizar la lucha anticorrupción para hacer politiquería. Lo mejor que le pudo ocurrir a este gobierno es el caso de Brecht. ¿Cómo lo ha rentabilizado? ¿Cómo le ha sacado el jugo para tratar de posicionarse como los honestos? Y nosotros cuando decimos, oye, el debido proceso, investiguen bien, ustedes son los corruptos que quieren, jamás voy a prestarme a eso, esperaban que yo oculte algo, nadie espera nada. Tan solo el debido proceso, que se hable la verdad, que se trate con seriedad estas cosas, que no se generalicen. Ahora dicen que hubo corrupción galopante y yo me hacía la vista gorda. ¿Y dónde estaba? Pues el presidente Moreno, que en ese tiempo era vicepresidente y después fue 4 años delegado en Ginebra y vicepresidente de Alianza País. O cómplice, o incompetente que no se daba cuenta, o falso, mentiroso. Muy fuertes las palabras del expresidente Rafael Correa sobre el propio actual presidente Lenín Moreno. Falso o mentiroso, a partir de todos estos elementos que aporta el exmandatario. Pero escuchemos también la defensa que ha hecho Correa sobre la situación en la que se ha visto involucrado el actual vicepresidente Jorge Glass. Bueno, de hecho, el presidente Lenín Moreno convocó y llevó una propuesta a la Asamblea Nacional. Ya no es el vicepresidente, ya ha sido electa otra vicepresidenta, pero veamos cómo Correa denuncia todo este entramado que se ha hecho para excluir de ese ejecutivo a Jorge Glass. Veamos sus palabras. Derrumbe de exportaciones, derrumbe de ingresos fiscales, pérdida de litigios multimillonarios internacionales e incluso un terremoto. Pero así nos han tenido 7 meses, mientras tanto no han hecho nada.
que no sea perseguir, odiar, traicionar. Tienen en la cárcel a un hombre inocente, Jorge Glass. Los invito a todos ustedes, que, hola, vamos a hacer sesión de preguntas y respuestas, lo que quieran, que me demuestren alguna prueba contra Jorge Glass. Pero está preso el vicepresidente. Y los autores, los corruptos y corruptores confesos, los funcionarios de Brecht, están en impunidad. ¿Saben lo que es esto? Que estos señores pueden estar aquí en el público, no podemos hacer absolutamente nada. Que pueden ir a pasear la calle 9 de octubre, no pasa nada. No están acusados en el país y no se los va a poder acusar, porque ya lo selló la máxima autoridad, que es el fiscal general de la Nación. Pero al vicepresidente lo metieron preso, abusando de la prisión preventiva. Lo dijeron incluso gente sensata, lo dijo incluso gente sensata de la oposición. ¿Pero para qué? Lo metieron preso en una innecesaria prisión preventiva, para hacerle perder la vicepresidencia. Fin que, de acuerdo a ellos, han logrado. Tendrán que responder ante la historia. Cuando cambien las condiciones políticas vamos a ver, porque todo es inconstitucional. Para impedir que recupere su libertad con la suspensión condicional de la pena, que se le puede dar a alguien que está sentenciado máximo a 5 años, y así recuperaba la vicepresidencia, se lo condena con el código anterior, con el que no está en vigencia. ¿Entienden lo que está pasando? No con el que está en vigencia, el COIP. El artículo 430, que habla de asociación ilícita, da una pena de 3 a 5 años. Le pusieron 6 años, creo que estaba en el código anterior, porque si le ponían solo hasta 5 años, pedía suspensión condicional de la pena y volvía a la vicepresidencia. Entendamos lo que está pasando en el país ecuatoriano. Amigos, enemigos, simpatizantes, gente que no nos quiere, es por el país, es por la patria. Es que viene Chito, es contra Correa, contra Alianza País. Más tarde puede ser contra cualquiera de ustedes. Cuando se rompe la institucionalidad, cuando se abusa de tal manera del poder, cuando se interfiere de forma tan descarada en otras funciones del Estado. Entonces, esto es lo que hemos vivido 7 meses. Tratarse de apoderar de la forma más ilegítima, más pequeñita, con pequeñez humana, del movimiento país que con tanto esfuerzo, empezamos Ricardo y yo, ¿te acuerdas cuando recorríamos Ecuador en una camioneta, doble cabina, dormía en una camioneta? Como han visto, muy fuerte esa denuncia del presidente Correa, explicó bien todo el entramado turbio que se ha hecho en torno al ex vicepresidente Jorge Glass para sacarlo del Ejecutivo, una maniobra realmente incluso anticonstitucional y que jugó con elementos que se encontraban en la anterior Carta Magna, que ya no se encuentran en esta y fueron las que utilizado para poderlo sacar del poder. Pero incluso el expresidente Correa rechazó también la información que se dio a conocer por diversos medios públicos, incluido el tuit del periódico El Universo, donde decía que se le estaba citando por situación de corrupción. Veamos en pantalla cómo lo negó el expresidente Rafael Correa. Aquí lo ven. El Universo dice que la Contraloría notificó al expresidente Rafael Correa sobre resultados preliminares de auditoría de deuda. Rafael Correa rechazó totalmente, dijo que en ningún momento ha recibido notificación alguna y que evidentemente son de estas maniobras y informaciones falsas que se están manipulando a través de diferentes medios. Hay que destacar que Correa fue acompañado en este conversatorio, en esta rueda con diferentes medios, por el ex canciller Ricardo Patiño y la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Un tema que por supuesto va a seguir en nuestros próximos espacios, la situación en Ecuador, porque el presidente va a continuar ese recorrido, el expresidente va a continuar ese recorrido por diversas provincias del país para, antes de que se produzca el referendo, demostrar la inconstitucionalidad de esa solicitud que ha hecho el actual presidente Lenín Moreno y sobre todo denunciar esta traición a lo que él llama traición a la Revolución Ciudadana. Hasta aquí nuestro espacio de hoy. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico aviayalatvmundo@gmail.com, también seguirnos a través de nuestras cuentas en Twitter @jcaviayala y @aviayala TV Mundo. Muy buenas noches, les esperamos antes de que transcurran las próximas 24 horas aquí en Aviala Televisión.